Hola mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y continuamos con nuestro estudio de este curso bíblico, La Fe de Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 13, que titula Lo que la Biblia enseña de la muerte. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, te invitamos una vez más para que nos acompañes al estudio de tu palabra en esta hora. Guíanos, danos entendimiento para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay muchas preguntas con relación a qué pasa con una persona cuando muere. De hecho, en el mundo de Hollywood podemos encontrar un sinnúmero de películas que hablan sobre la muerte. Mucha gente cree que cuando una persona muere, en realidad no muere, sino que si se portó bien, al cielo va. Si se portó mal, al infierno. Y otros creen que si más o menos se portó bien y mal, pues al purgatorio se va. Hay personas que también creen en la reencarnación. En fin, hay muchas teorías, hay muchas doctrinas con relación a qué pasa con una persona cuando muere. Pero ahora nosotros vamos a ver en la Biblia qué es lo que la Biblia nos dice con relación a la muerte. Vayamos entonces a nuestra primera pregunta. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Bueno, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que la respuesta es Dios, y lo hizo del polvo de la tierra. Esto es muy importante recordar que nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos que Dios es nuestro creador y tenga estos dos elementos en tu mente, los dos elementos que Jesús usó para traer a la existencia el ser humano. Usó el polvo de la tierra más el soplo de vida. Entonces dice que el ser humano llegó a ser un alma viviente. El ser humano no tiene alma, es una alma viviente mientras tiene vida. Pero continuemos con nuestra lección y vayamos a la siguiente pregunta, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es la muerte entonces? Bueno, Eclesiastés 12:7 dice lo siguiente, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que, ¿qué es la muerte? Bueno, no es otra cosa que el fin de la vida. Esa es la respuesta. Bien, como recordarás, Dios usó dos elementos para crear al hombre, el polvo y soplo de vida. Y entonces igual, alma viviente. ¿Y qué pasa cuando una persona muere? Simplemente se separan estos dos elementos que Dios unió al principio al crear al hombre, y la vida entonces simplemente deja de existir. Así de sencillo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La siguiente pregunta nos dice, ¿a qué compara Jesús la muerte? Veamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 11, verso 11 y 13. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En realidad, cuando nosotros estudiamos la Biblia y leemos todos los textos y versículos que hablan acerca de la muerte, siempre hacen una comparación. Jesús, por ejemplo, aquí en ocasión de la muerte de Lázaro, se refirió a ello como si Lázaro simplemente hubiese dormido. Por eso, la respuesta a esta pregunta, ¿a qué compara Jesús la muerte? Lo compara al sueño. Por eso dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, porque para Dios no existe la muerte. En realidad, la muerte para Dios es un pequeño descanso en la vida del cristiano,
para luego despertar en la mañana de la resurrección cuando Él venga por segunda vez. Así que no existe muerte, no existe fin de la vida, más bien existe un pequeño descanso para Dios en la vida de los cristianos para luego despertar en la mañana de la resurrección. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Sabe algo quien ha muerto? Bueno, veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sabe algo quien ha muerto? Claro que no. La Biblia tiene la mejor respuesta a esta pregunta. No podemos confiar en lo que la gente dice fuera de la Biblia, en lo que la gente inventa o aún incluso gente que dicen ser cristiana y andan enseñando otras doctrinas fuera de la Biblia. Pero lo que nosotros debemos creer es lo que dice la Biblia. Una vez que una persona muera, ya no sabe nada, así que ya no puede hacer nada por los que viven. Nosotros los que vivimos, dice el sabio, sabemos que vamos a morir, pero los que ya han muerto, ya nada saben. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre entonces con el alma? Bueno, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 nos dice lo siguiente. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? Bueno, muere, según dice este texto. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué ocurre con el alma? Como dijimos al principio, el ser humano no tiene alma. Es un alma en sí mientras vive y una vez muere, dejó de existir. El alma no es un elemento más que el ser humano tiene, que al momento de morir sale vagando por ahí de él. No, el alma es el ser humano. Nosotros somos almas mientras vivamos, mientras respiremos, somos almas. Pero una vez que descansemos en el Señor, entonces dejamos de ser almas, porque descansamos o morimos. Así de simple como nos lo presenta la palabra de Dios. Ahora, ¿debemos nosotros consultar a los muertos? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia con respecto a esa pregunta. Deuteronomio 18, 10 y 11 dice lo siguiente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Luego Isaías 8, 19, 20 nos dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La respuesta es no. No podemos consultar con esas personas que tienen comunión directa con el diablo. En realidad, hay muchas personas sinceras que creen que las personas tienen alma y que cuando mueren realmente no mueren, sino que simplemente su alma sale de ellas y vagan por otros lugares. Pero la Biblia enseña algo diferente. Nosotros somos almas vivientes y vivimos, pero no tenemos alma que salga de nosotros cuando dejamos de vivir. Entonces, muchas personas quienes en los tiempos antiguos hacían el trabajo de consultar a los muertos, pero esa gente, según la Biblia, eran gente que tenían comunión directamente con el diablo. Y entonces el diablo, quien se hace pasar por ángel de luz y se transforma de miles de maneras, se transforma en la gente que murió desde hace tiempo y se hace pasar por los difuntos para hablar supuestamente con los familiares vivos.
pero la Biblia nos enseña la verdad. En realidad es el diablo quien engaña. Hay una historia interesante también registrada en el Antiguo Testamento con relación a la historia de Saúl. Cuando éste dice que se apartó de Dios, consultó a una pitonisa y quería hablar con el profeta Samuel. Esta persona al hacer su trabajo de hechicería hizo aparecer a un supuesto Samuel y apareció su imagen ahí, pero la Biblia nos dice que en realidad no era Samuel, era un agente del diablo. Así que no podemos confiar ni consultar a los muertos porque Dios nos lo prohíbe, solamente podemos consultar a Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Consolarnos en la esperanza de la resurrección, creer que Jesús nos resucitará y perseverar hasta alcanzar la inmortalidad que Dios nos dará. Mi resolución: confío en las maravillosas promesas de Dios, me entrego a Jesús para obtener la vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por la esperanza que tenemos en Jesús. Bendice a nuestros amigos y quienes están estudiando con nosotros, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima lección.